Bienvenida a esta guarida acá con frío, qué frío, ¿no? Hace pío, dice un pollito. Probablemente el mayor frío desde que vivo acá en La Paz. Y eso que en Buenos Aires puede hacer mucho frío, ¿eh? Cuando hace frío en Buenos Aires es tremendo, ¿no? Sí, porque es una ciudad que además es muy húmeda, que La Paz no lo es. Sí. Y aparte hay mucho viento, que tampoco acá tanto viento no hay. Entonces se combina. Quien no tuvo tanto frío es Víctor Hugo Romero, que siempre nos manda desde Cochabamba su imagen. Aquí está. Aquí vivo, sí vivo en Cochabamba. Ahí está. ¿Qué opina de esta linda mañana, Su Alteza? El buen clima está en todo el reino. ¿Qué siente cuando ve que todo está mejor? ¿Le han dicho que lo está haciendo fantástico? Y Su Alteza responde: cómo me encanta dar entrevistas a mis periodistas. Bueno, hoy vamos a hablar de eso también en algún momento, de los medios de comunicación, del trabajo que hacemos. Hay que tener sentido del humor y sentido de autocrítica también. Claro. Los periodistas, los medios, las periodistas también. Bueno, no creo que Rodrigo Paz se enoje viendo esa caricatura. No, no creo. Los periodistas son más enojones, ¿ah? Podemos ser más enojones. Donde no hay enojo es en la cancha cuando se mete gol. Es el caso de... ¿Quién metió gol? ¿Quién metió gol? ¿Quién está contento? Hagamos un repaso de los yo creo que de ayer. Hay dos países muy contentos que lo vivieron como una fiesta extraordinaria. Uno, Sudáfrica, que ganó después de estar directamente liquidado en el primer partido, ¿te acordás? Con México. Y diría yo, contra todo pronóstico, Contra ¿no? todo pronóstico. Ganó 1-0 y bueno, ya lo vamos a contar en la cápsula. Sí. No quiero adelantarte más. Pero, Titulares. Bueno, tenemos una foto para mostrar de alguien que a mí me encanta, ¿no? Yo lo quiero mucho, a Neymar. Me cae lo mismo que de simpático que Haaland. Son dos chicos frescos, alegres. No tienen arrogancia. A mí no me gusta, pero por temas políticos, porque se declaró bolsonarista, eso no me cae bien. Aunque sé que hay que separar. Mi derecho es que no me guste. Está muy bien eso. Hay que separar las aguas, pero es mi Pero derecho. Bueno, ¿por qué? Porque después de más de 3 años volvió a jugar Neymar lleno de problemas, de lesiones, de todo. ¿Y qué pasaba? Porque todo tiene un contexto, ¿verdad? Brasil ya ganaba 3-0. Apenas había empezado el segundo tiempo y no es que jugaba bárbaro, medio chato el partido, los escoceses nada, y el partido era como una, ¿cómo se llama? Como una laguna que no se movía. Cuando de pronto entra Neymar y el estadio explotó. Y lo ilumina. Eso es lo que muestra lo que es un ídolo, lo que muestra que es una figura que es muy querida, ¿no? Vámonos a la pausa, ¿tienes algo más? No, quiero mostrar lo que sea, déjame mostrar los resultados. Dale. Es que hoy tenemos 3 invitados. Ayer estuve con 6 partidos. Tenemos 3 invitados hoy, así que Pero déjame decirte, Suiza muy bien, tranquilito, calladita Suiza, pero le ganó a Canadá, los dos clasificaron. Bosnia, que fue el otro país que festejó, pero de manera ruidosa, porque también estaba mal, y finalmente terminó ganando, le ganó 3-1 a Qatar y clasificó. Marruecos, muy bien Marruecos, como se esperaba, le ganó 4-2 a Haití, que hizo un muy buen partido a Haití. Escocia nada, desastre, perdió 3-0 con Brasil. Sudáfrica, que fue la emoción más grande de la jornada, y México, que calladito, al contrario de todos los Méxicos anteriores, que ya era campeón mundial antes de jugar, México es el 6º equipo en toda la historia que vence en su grupo, o sea, lideró su grupo, clasificó, ganó los 3 partidos y no recibió ningún gol en contra.
Una maravilla. Muy bien. Impecable. Y hoy hay unos partidos que ni te cuento. Para empezar, Alemania con Ecuador. Ecuador tiene que ganarle a Alemania para poder clasificar. Y bueno, y hay una serie de partidos que son muy lindos, ¿no? Bueno, o hubo para quienes nos ven en la noche. Ahora sí nos vamos a la pausa. Dale. Voy a hacer la policía del tiempo porque hay varias entrevistas. Hablamos de política, hablamos de medios de comunicación, hablamos de economía. La policía, como parte de la policía, ayer hemos celebrado el bicentenario de la Policía Nacional. Así que vamos a la pausa, señores. Ahora. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prodemcio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prodemcio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Gota Uma, Alto Texas, Buenos Aires. Ah, sí. Bueno, ya estamos de retorno. Volví a perder la llave. O Jorge, no sé, estaba viendo. No sé si entre mis Refrianex. Lo más probable es que sea Jorge. Lo más probable es que sea Jorge. Porque hasta la policía se rindió ante Jorge. No encuentro mi llave. ¿Por qué estoy buscando la llave? Porque se la quiero regalar a nuestro nuevo amigo, primera vez en esta guarida, Cristian Jiménez, con J y Z. Cristian Jiménez Canahuati, cochabambino, politólogo, ha hecho un posgrado en sociología y sobre todo lo hemos invitado porque ha hecho una investigación sobre la ciudad de El Alto, se ha trasladado a El Alto y vamos a hablar de esta maquinaria andante para mirar junto a Cristian lo que se viene en este escenario post-bloqueo que creo que marca un antes y un después. Así que bienvenido, algún rato encuentro la llave y te doy la copia. Gracias, Cristian, por estar acá. ¿Todo bien? Sí, muy bien, mil gracias por la invitación. Un placer. Y te invito agua también y a Jorge también le voy a invitar su agüita. Cristian, Jiménez siempre es con Z. Si vos, yo si encuentro a alguien que escribe Jiménez con S, lo peleo. Ay, no. Ay. Sí, yo he encontrado. En la ortografía de los apellidos hay un poco de todo, ¿ah? Claro, porque cuando llegaba la gente, eso pasaba mucho en Buenos Aires, que llegaba mucha gente de afuera y no sabía hablar español. Entonces, claro. El tipo dice, ¿de dónde viene? No entendía la pregunta, y decía romanista, ¿no? O romano. Yo soy de Roma, romano. Y le ponía romano. Y no era el apellido de él. Pero bueno, de esas cosas había muchas. Que terminaba en román, digamos, ¿no?
Estaban Cristian y Jorge, mientras yo buscaba la llave, estaban hablando un poquito de fútbol y hoy no hablamos de fútbol, pero sí hablamos de 3 camisetas, del 7, del 9 y del 10. ¿Por qué, Jorge? Bueno, del 7, el 9 y el 10 porque son los nuevos intereses que da Banco Prodem para los DPF, que es una promoción exclusiva mientras dure el Mundial, del 11 de junio al 19 de julio. Yo te digo que tenés que salir corriendo a hacerte un DPF hasta el 19 de julio, Cristian. ¿Por qué? Porque ya venía Banco Prodem con las tasas más altas del mercado y ahora en esta promoción, exclusivamente mientras dure el Mundial, por eso se le llaman los días súper envidiables, te dan 7% por 181 días. 9% por 361 días y 10% por un plazo mayor, ¿no? Que realmente es un interés bueno, muy bueno, alto. Y las agencias de Prodem están en todo lado, ¿ah? Además vienen de un sorteo de premios, pero en todos los departamentos, en fin. 124 agencias en todo el país tiene. Ahí está. Bueno, a lo que vinimos. Yo quiero recomendar la lectura de un artículo de Cristian que titula así. Cristian Jiménez publica en Inmediaciones y su texto lleva este título: Propuestas de Programa de Reactivación Económica y Reforma Estatal. Y yo dije, reactivación económica y reforma estatal. Este es un tema de largo aliento, pero también tiene su lado más inmediatista porque estamos viviendo un tiempo post-bloqueo. No solamente hay que llorar en el cuartito, obviamente, pero también hay que pensar cómo salimos de todo esto y de repente esta mirada que plantea Cristian nos ayuda. Vamos a ir a leer, ¿verdad?, el artículo. Antes, Cristian, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es tu núcleo? Un poquito mezclar esta propuesta que haces con este escenario que tenemos ahora post-bloqueo. Súper, mil gracias, Claudia, Jorge. La idea un poco es pensar el Estado boliviano en un momento de transición gubernamental, ¿no? Luego de 20 años del MAS, hacer una evaluación de qué todavía pervive de ese Estado. Así como en su momento, cuando llegó el MAS al gobierno, pensamos y se reflexionó mucho sobre cuánto del Estado del 52 todavía pervivía hasta llegar al 2005, hacer lo mismo ahora. Sí. ¿Te parece útil en estos 20 años hacer la separación de los 14 de Morales, del año de Áñez, que fue un año de Áñez, sí, y de los 5 de Arce, que fueron los de Arce? ¿Te gusta hacer la separación? Esa separación creo que es productiva, porque nos ayudaría a entender justamente el problema que estamos atravesando, que es el modelo económico. La forma en que se ha intentado incentivar el aparato productivo a partir de generación de empleo, industrialización, nacionalización, política de bonos inclusive, porque cada uno de estos 3 espacios que le marcas han tenido su propia identidad y han tenido su propio protagonista. Y sus errores, cada uno. Claro, alcances y límites. Un poco, y esto también es bueno pensarlo, que lo vamos a entender mejor, que no solo es Bolivia, es el contexto regional, ¿no? Así como en su momento había como una avalancha del progresismo en América Latina, también vino un declive, y luego intentó repuntar, y luego otro declive. Y eso acompaña mucho las reformas sociales, las reformas políticas, inclusive el mundo de la cultura, recortes presupuestarios en educación, en salud, en cine, por ejemplo, en el caso argentino fue muy fuerte, detonó muchas reacciones. ¿Crees en esta mirada pendular en nuestros países? No sé si es creer o no creer o reventar, dirían en Argentina, sino que es más bien cómo se ha comportado la institucionalidad y también la población, ¿no? Porque también es una forma muy simplificadora de ver el problema que nos acontece hoy, pensar que todo tiene que ver con la democratización de las instituciones, con institucionalización de las instituciones. Pero las instituciones no funcionan en un vacío, están compuestas del carácter de las personas. Hemos tenido seguramente algún vacío en el micro, así que con helado. Claro, perfecto. De chocolate. Y lo que genera una institucionalidad fuerte es qué tipo de personas ingresan a esa institución. Cómo están formadas, cómo están preparadas y qué proyecto de país poseen, ¿no? Entonces,
O sea, tu puerta es la institucionalidad. Una de ellas, claro que sí, porque es un país muy complejo social y culturalmente, pero también a nivel institucional, porque territorialmente estamos construidos por muchas instituciones, ¿no? Ancestrales, coloniales, democráticas, republicanas, y no hay que olvidar la institucionalidad que nace de la plurinacionalidad también, que es esta forma de economía y de gestación del trabajo desde una perspectiva plural. Por eso es que hablamos en algún momento de democracia intercultural, o economía mixta. ¿Por qué crees, Cristian, que estamos en un momento de transición? Sí, es importante eso, porque por un lado es el contexto general, derivado de la guerra y los precios altos, las pendulaciones en el precio de los hidrocarburos también, pero específicamente en el caso de Bolivia es un contexto de transición, porque tiene que ver mucho con la organización territorial de los movimientos sociales, que en algún momento se sentían muy parte del gobierno durante 20 años, y luego ya no. Eran más que se sentían, gobernaron, con pros y contras, pero estuvieron adentro. Y eso es una transición para ellos, porque eso implicó también una crisis de su identidad. Algunos acompañaron al proceso, otros acompañaron críticamente, ¿no? Había esa frase, ¿no? Acompañamiento crítico, era, estamos con el gobierno pero no somos parte. Y hubo otra parte que reaccionó negativamente. O sea, si entiendo bien, el antes y el después está marcado por gobernar con movimientos, organizaciones sociales y sin, eso es lo que va a marcar el más del no más, por poner un... Sí, exactamente, una etiqueta, sí. Eso más la forma en que se va a gestar el mercado de trabajo en el presente. Es decir, cómo va a estar compuesto, qué tipo de profesionales, qué tipo de salarios va a haber, qué privilegios va a haber. Yo no solo pensar el Estado como el gran lugar de ascenso social y gran empleador. O el gran empleador, ¿no? Sino que ahora está más atomizado, tanto por la crisis económica, el Estado se achica, reduce personal, se estratifica de otra forma, y toda la gente, todos los funcionarios encuentran otros nichos laborales. Y eso también va a depender mucho de palabras que hoy están muy de moda como emprendedurismo, ¿no? Todos son emprendedores, todos quieren hacer su... no te queda otra, Cristian. Claro, y eso es muy cierto. El de no nos queda otra... Te digo, perdón, sí. Vos no estás en el periodismo, pero nosotros estamos en el periodismo y lo que ves es que una persona que sale de un medio, digamos formalmente empleado, sale de una TV, de una radio, de un diario sobre todo, no vuelve al periodismo. Sí. No vuelve porque el resto del mercado no lo puede absorber. Entonces, ¿qué hace? Hace un emprendimiento de cualquier tipo. La idea ahora es cómo regular ese emprendimiento. Yo creo que mucho de lo que ha soportado estos 50 días de bloqueo y carencias de muchos tipos ha sido por esa base. El emprendedor, aparte de generar su manufactura desde su casa, tiene redes de solidaridad y de mercados alternativos, ¿no? En un colegio, en una plaza. ¿Cuáles son las redes de solidaridad? A ver, explicitalas. Por ejemplo, un grupo de WhatsApp, donde tú que haces conservas o embutidos, estás ahí y se avisan y dicen, hemos conseguido la Plaza Avaroa para hacer de jueves a domingo una feria. O si manejas textiles y confección de ropa, dices, bien, he conseguido el Colegio Instituto Americano para una feria de una semana. Entonces se comunican entre ellas, se organizan, tienen sus propias cuotas, tienen sus propios horarios, y eso logra acercar al consumidor, al productor, pero a costo menor, porque es muy directo. Y eso ha ayudado mucho a la economía estos 50 días. Sí, te lo podemos decir. ¿No? Y lo otro compramos mermeladas por WhatsApp. Exacto. A un amigo. Y eso es muy interesante porque es otra de las transiciones que estamos viviendo. Esto es en lo económico. Yo quiero volver a lo político. Ya. Porque, Cristian, esta conversación pudo haberse dado antes de los bloqueos también, y estábamos hablando de esto. Pero algo ha pasado en el gobierno de Rodrigo Paz. Muchas cosas han pasado. Pero creo que el presidente Paz se acordará de el antes y el después de estos bloqueos. Creo que hay una señal fuerte de que no es que ganas y haces lo que quieres, ¿no?
bien, mal, bloqueadores que se arrepintieron de su voto, no importa la interpretación, importa la señal que se ha dado de un bloque de bloques que ha dado una muestra de fuerza. No hay vencidos ni vencedores, pero hay una señal. Esta señal te dice algo para leer lo que viene ahora, en este tiempo post-bloqueo, en lo político y también en lo económico. Sí, por supuesto. Yo creo que la primera señal es que no se gobierna con las propuestas de la campaña, ¿no? Hay una transición ahí. Una cosa es el tiempo de la campaña y otra cosa es el tiempo gubernamental, que te toca ya asumir responsabilidades, tomar decisiones y planificar de otra forma la gestión. Pero no te puedes olvidar de lo que le prometiste, ¿no? Sí, pero... Al que votó por ti. Claro, y eso es bien importante porque yo creo que en este gobierno sí ha habido esa ruptura. Se han prometido algunas cosas y a la hora de asumir el gobierno se han hecho otras. Ajá. O se han matizado las promesas, porque se han dado cuenta al entrar al Estado que no había sido tan fácil gobernar, porque se necesita cuadros técnicos, personal administrativo claro para manejar semejante en proselitismo estructura. pasa siempre eso, ¿no? Sí. Decís, vamos a hacer tal cosa, y después, o porque no podés, o porque no sabés, no tenés la capacidad, lo que te encontraste no te lo permitía, o simplemente te desviaste. Pero es muy normal que pase en todo el mundo, ¿no? Que alguien promete algo en campaña y después no lo cumple. Sí, es verdad, pero al mismo tiempo este país estaba ya acostumbrado a que había una continuidad entre la promesa y la acción gubernamental. Y eso era como, ya marcaba un cierto tipo de cultura política, un cierto de esperanza, un cierto de proyección a futuro y decir, claro, va a haber una continuidad, ¿no? Los años del MAS, y decíamos ya, más o menos esto es lo que se ha trazado hacia el futuro. Hay correspondencia entre uno y otro. Ahora ha habido una desinteligencia y una desincronía. Eso creo que ha desacomodado a la población, por un lado, y dos, lo que tú acabas de decir es muy cierto. No habían las condiciones económicas todavía, porque se prometió una cosa que era, vamos a comprar 20 calderas y había solo para 5. Y eso después trae rabia. Y la aproximación a los otros sectores, una aproximación a ese sector que no votó por el binomio Paz. Eso es lo que más dolió. Pero que también están pidiendo, estoy en Santa Cruz, soy terrateniente, soy empresario, dame bola, no he votado por ti, pero eres mi presidente y tienes que gobernar para mí también. Hay pactos ahí. Y eso creo que va a marcar la agenda política de aquí en adelante. No, yo creo que esto ha sido un escarmiento tremendo, ¿no? Y en este primer mes post-bloqueo, vamos a ver de qué está hecho el gobierno y vamos a ver cómo reacciona el gobierno. Porque si le sigue tirando centros para que cabeceen en Santa Cruz, le va a ir muy mal y las protestas cuando termine el estado de excepción vuelven. Sí, y eso es bien importante, porque hay actores que se han sentido excluidos durante el gobierno del MAS, pero ya empiezan a haber actores que se sienten excluidos en este gobierno, en su corto periodo de tiempo todavía. Y ahí es un campo de batalla, ¿no? Donde no hay ganadores ni perdedores de momento, pero sí hay nuevos nombres que están surgiendo. Es como si las regiones volvieran a tener el peso que tuvieron en los 80 para disputar hegemonía al Estado y protagonismo en cuanto a líderes también. Y eso es el segundo factor que hay que tener en cuenta para la erosión de la legitimidad de un gobierno. ¿Cuánta legitimidad tiene un gobierno frente a los líderes regionales y populares? Porque parecería que los líderes regionales y populares tienen más claridad que el propio gobierno a la hora de pensar el país a futuro, ¿no? Y por otro lado, el tema organizacional, que es una herencia de la plurinacionalidad, que hace una construcción histórica, que tiene ejes concretos de programa de gobierno, que no se han logrado incluir a este gobierno, ¿no? Y si se han incluido de forma solo para la fotografía, pero no de forma operativa. Y eso es como muy complicado a la hora de gestionar el territorio, porque Bolivia es una sociedad muy compleja territorialmente y culturalmente. Entonces hay que generar la institucionalidad compleja, suficientemente creativa y flexible como para trabajar distintos territorios de una forma que no perjudique al Estado y a su desarrollo, pero que sí satisfaga los intereses inmediatos de cada una de estas regiones. Santa Cruz pide una cosa que es muy distinta a la del Alto, que a su vez es diferente a la de Tarija y Cochabamba.
Sí, hay cuestiones territoriales y también hay cuestiones étnicas, ¿no? Claro. Es muy diverso este país. Sí, Justo a propósito de eso, recomiendo la lectura del artículo de Cristian Jiménez y me permito leerle las últimas líneas, y a Cristian también. El presente en el mundo reclama complementariedad e innovación, además de pensamiento crítico y capacidad de trabajo en equipo y habilidades para realizar proyecciones a mediano y largo plazo. Por ello, gestionar la economía sobre una nueva matriz conceptual es urgente para pensar la Bolivia del presente y sobre todo la del futuro. Y remata, no se puede seguir anclado a las matrices políticas del pasado. Hay que tener voluntad y creatividad para romper con ellas y salir del atraso social y económico que permea el país. Hacerlo ya no es simplemente una labor gubernamental, sino una necesidad histórica, porque no se puede desperdiciar otra generación más. ¡Wow! ¿Qué quieres romper, Cristian? ¿Qué hay que romper en tu mirada? yo creo que hay lugares comunes que hemos estado repitiendo, que se han vuelto como muletillas políticas en el discurso, pero también en la práctica, ¿no? Que el Estado tiene que ser el mayor empleador, que el Estado tiene que satisfacer las necesidades básicas. El MAS, ahora sí hago un paraguas entero, ¿no? El MAS en sus principios plantea una presencia del Estado fuerte, ¿no? Sí. Esa no te gusta tanto. Yo creo que esa idea sí hay que tomarla, pero complementarla con la otra también. Yo creo que en ciertos momentos de la historia de Bolivia nos hemos dedicado como Estado y nación a pensar solo un proyecto en oposición al otro y nunca como complementarios. Y yo creo que una parte de este problema que nos toca vivir con este gobierno es que en algún momento él sí lo pensó como complementarios, pero no encontró las herramientas políticas técnicas como para implementarlo. Por eso la crítica al 50-50, al modelo económico que no tiene identidad o no logra congeniar con la sociedad. Capitalismo para todos, ya se olvidaron de esa expresión, Sí, ¿no? que era en realidad una consigna de la plurinacionalidad, ¿no? Las formas del capitalismo plural que existían. Porque tienes la cooperativista, tienes la confederación de empresarios, tienes el pequeño productor, tienes la economía campesina, agropecuaria. Son muchas economías y cada una funciona de forma distinta. El problema es cuando las quieres subsumir en un solo modelo y limitar en su potencia. ¿Te interesa entonces mucho esa matriz de identidad y forma de producción? Es decir, yo no soy solamente lo que soy, cómo me identifico, sino cómo produzco. Exacto. Sí, porque nos movemos en distintos planos como personas todo el tiempo, ¿no? Y mi identidad se refleja en cómo produzco y en cómo genero otros bienes y los comparto. El Estado tendría que asumir una forma de identidad compleja también en ese sentido. Por eso en el artículo yo estoy tratando de elaborar algo que es poner al centro del Estado la economía, pero enlazado a la cultura por un lado y a la educación por el otro. ¿Cómo se hace eso? Primero, trabajando el modelo de desarrollo, pensando qué tipo de desarrollo vas a generar por sustitución de importaciones, diagramando de otra forma el extractivismo, pero enlazado a la educación, porque la educación tiene que generar ciencia, innovación y tecnología, ¿no? Que es el debate del presente a partir de las tecnologías, la inteligencia artificial y otras ramas del saber científico. Entonces, cuando tú pones economía y educación, enfocas la educación hacia distintos modelos de desarrollo económico. Y eso luego repercute en la cultura. Ya no vas a entender solo cultura como el Gran Poder o la Virgen de Copacabana en agosto o Urcupiña en Cochabamba, que están bien como una expresión cultural, folclórica de lo que es el país, como el Carnaval de Oruro, pero además generar mecanismos turísticos y generar incidencia de eso a partir de modelos de desarrollo cultural. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que no solo se viva la fiesta, sino que se viva la vida cotidiana luego de la fiesta también como un motor de desarrollo. Planificación turística desde otros niveles. Entonces ya tienes 3 niveles enlazados. Luego subes a un siguiente nivel donde va a aparecer defensa y justicia para generar el marco jurídico. ¿Todo esto bajo el techo del Estado plurinacional? Aún seguimos en el Estado plurinacional,
no se ha... Yo creo que se intentó construir, pero no es un castillo muy sólido, ¿no? No. Por estos vaivenes políticos también. Pero un dato que podría ayudarnos es justo el conflicto, ¿no? Yo creo que el conflicto es la vida cotidiana de la plurinacionalidad todavía. Porque el Estado es una cosa, pero la vida cotidiana de las personas es la vida real. Ajá. Y yo creo que en esa vida real, concreta, la plurinacionalidad todavía es un sentido de pertenencia muy fuerte, sí, ¿no? Por eso mucho de las demandas de los 50 días de bloqueo fue que nos incluyan de nuevo. ¿Qué hacemos fuera? Somos parte de este Estado, hemos peleado por este Estado, hemos recuperado nuestros recursos. ¿Por qué no nos preguntan cómo hacer las cosas? Entonces, por un lado hay como ese doble movimiento del Estado que intenta dejar de ser plurinacional, pero no puede dejar de serlo porque las bases son todavía entonces, ¿estamos ante un momento que es ni fu ni fa o realmente puede ser una transición? ¿Es una oportunidad este tiempo de Rodrigo Paz? Histórica, totalmente. Es una oportunidad, por un lado técnica, de construir un Estado que de verdad se acople a la sociedad que tiene, y por el otro lado es una oportunidad de incluir realmente, eficientemente a los sectores populares, campesinos e indígenas de todo el país, no solo del altiplano, no solo de Occidente, también de Oriente, porque ahí también hay una matriz. ¿Tiene la solidez ideológica, la fuerza política este gobierno para hacer eso? ¿No te parece ambicioso? Porque yo creo que ahorita lo que hay que salvar es lo básico, ¿no? La gasolina, la economía, o sea, hay tantas tareas que de repente todo esto que tú dices viene para después, ¿o tú crees que se puede hacer en este tiempo? Yo creo que se pueden trabajar las dos cosas al mismo tiempo, justo por lo que acabas de decir. Dado que en apariencia el gobierno no tiene una identidad muy clara, hay una flexibilidad estratégica entonces. Puede actuar, se puede dar el lujo de actuar en los dos niveles, porque los dos niveles se complementan. Puede ser nuestra gelatina, algo así. Sí, y compactar algo, porque si no se resuelve ese problema cotidiano, los problemas sociales y la crisis y la conflictividad va a aumentar y se va a generar cada vez con mayor frecuencia, porque van a estallar otros grupos que han solucionado de forma particular ahorita, pero el día de mañana pueden volverse a convertir en tus enemigos si algo sucede. El problema es que está, sí, claro, esos acuerdos son todos atados con alambre, ¿no? El problema es que esta caída económica que ha tenido el país, que la sitúan en el orden, el daño inferido lo sitúan en el orden de los 4.000 millones de dólares, que para la economía boliviana es muy alto, sí, sobre todo cuando no tiene plata. Tiene una particularidad. En lugar de dañar al Estado, se dañó a los particulares. Claro. Es decir, se dañó a la señora que vende en el mercado, al transportista que quedó inmovilizado en la ruta, se dañó al que produce leche, al que produce pollos, al que cría pollos. Todo el aparato productivo individual fue dañado por este bloqueo. Una cosa bastante extraña, ¿no? Porque si vos tenés que el Estado cayó en un agujero de 4.000 millones de dólares, bueno, el Estado puede pedir un dinero y lo repone, porque se quedó sin reservas o por lo que fuera. Pero el resto sigue funcionando, claro, normalmente. Pero es que acá se paralizó el tema, ¿no? Por lo menos aquí en el Departamento de La Paz, algo de Cochabamba y algunas otras cosas menores. Como una pandemia, ¿no? Es como una pandemia. Entonces, salir de esto va a costar. Porque sí, hubo un montón de comercios cerrados, hubo un montón de gente que su emprendimiento fracasó, y esto es lo difícil. ¿Y qué pasa? Ahora hay que arreglarlo urgente. ¿Por qué? Porque yo veo la tele y sale el del gremio de los panaderos, sale el del gremio de los transportistas, sale el del gremio del turismo, sale el del gremio... Todos los gremios dicen, el Estado que me ayude porque estamos quebrados. Entonces hay que atender esto primero. Y no, sí, podés hacer una proyección de país. A esto me refiero. Sí, está bien pensar eso, porque es así como funciona normalmente un Estado y la administración de una población. Sin embargo, el Estado tiene la capacidad institucional y administrativa y jurídica como para pensar los dos niveles, porque el aparato técnico, en términos de
construcción de un programa de desarrollo, un plan de desarrollo nacional, juega con los dos niveles todo el tiempo, las escalas. Un plan nacional de proyección de mediano y largo plazo y un plan inmediato de gestión por gestión, ¿no? Anual. Por eso es que se hace un informe a la nación de qué hemos hecho este año, qué ha pasado, cuánta inversión, cuánto crecimiento, el PIB. Y luego eso está engarzado a lo que planificamos para hacer en los 5 años. Entonces, en lo inmediato se puede hacer como políticas que ya se han hecho, ¿no? Diferir los pagos, ¿no? Con las entidades bancarias y algunas otras cosas que van a ir saliendo. Compensaciones, ¿no? Compensaciones, exacto. Pero eso no limita que eso va a estar engarzado a algo general. El problema es que todavía, como en la Asamblea Constituyente, no nos hemos puesto de acuerdo una vez más qué país queremos y qué país necesitamos. Claro. Porque el problema parecería que es jurídico a ese sentido también, ¿no? De estatuto de identidad de un Estado de nuevo. Una idea de Estado no hay. No, no hay. Eso y de es hecho verdad. se ha hablado de eso. De reformar la Constitución. Totalmente. Hay actores políticos, analistas que dicen hay que abrir ya nomás la Constitución y modificar nuestras coordenadas para la minería, para la electricidad, para los hidrocarburos y tal. Y ahí en los bloques han dicho, ¿cómo? Exacto. ¿Qué diciendo van a abrir la Constitución? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Es otro desacuerdo. Cuando 2006, cuando hubo el proyecto de hacer la Asamblea Constituyente con la REPAP y todas las demás instancias, hubo un gran problema alrededor de la palabra originario, porque el debate académico, politólogos, juristas, constitucionalistas decían, hay dos formas de generar la Asamblea Constituyente, originaria o derivada, ¿verdad? Y derivada era que la Asamblea sesionaba y generaba enmiendas, ¿no? Y la originaria era cerrar los poderes un poquito, instalar una Asamblea Constituyente. Los medios de comunicación y la población entendieron que originaria se refería a los pueblos indígenas originarios y que va a ser una asamblea solo para ellos. Entonces la sociedad y la clase media y de ese momento dijo, no, eso no, porque nos van a quitar nuestras tierras, yo soy mestizo, no soy originario. Exacto. Claro. Y ese es el mismo problema que podemos enfrentar hoy en día. Si alguien dice, convoquemos a una asamblea constituyente, que no sea para borrar los avances legales, sociales y de derechos que se han conquistado en la anterior Constitución. Ahora hay que ver cómo se la abre. Una es, qué sé yo, actores como Marinkovic, que son más pragmáticos, quieren abrir para modificar esta parte que le interesa, y hay otras propuestas. Hemos estado en la FES, hay una propuesta que ha sido coordinada por José Luis Exeni, en la FES, lo recuerdas Jorge, con Farid Rojas, con Eduardo Rodríguez Belcé, con otras voces que en un encuentro cruzaron sus miradas sobre hacia dónde podría ir una eso fue muy bueno. Reforma, ¿te acuerdas? Y eso, claro, y yo vengo insistiendo que, porque además este es el momento perfecto para hacer un gran encuentro nacional, ¿no? Un gran pacto social donde, no me lo explico, cómo a nadie se le ocurre pedir esto, pero luego sí me lo explico, por los grandes egoísmos políticos e ideológicos, ¿no? Nadie quiere decir, yo no, con este en la mesa no me siento, yo con aquel tampoco. Bueno, pero Bolivia tiene una complejidad en su origen étnico que más que ningún otro país necesita ese encuentro nacional, ¿no? Y además otra cosa, para ¿cómo se llama? Planificar un nuevo país. Yo, mira, te digo, siempre tomo el ejemplo de Chile, podrá gustar o no, pero yo creo que la concertación en Chile, te acordarás de la concertación, lo llevó adelante a Chile. Todos se sentaron y dijeron, bueno, vamos a hacer un modelo de país y si subís vos o yo, cualquiera lo tiene que más o menos mantener, con izquierda o con derecha. Y lo mismo pasó, estuve en Qatar, tenían 300.000 millones de dólares y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos en el palacio en unos baúles, los 300.000, o hacemos un país? Hacemos un país. Y hicieron Visión Qatar 2030, que todavía no terminó, pero hicieron un país maravilloso con esa plata, ¿no? Y bueno, esto mismo se puede hacer en Bolivia, hoy. Sí. Marcar las reglas para Visión Bolivia 2050. Por ejemplo, y es muy lindo lo que dices sobre ponerse de acuerdo.
pero también has dicho que yo con este no me siento. Para llegar a decir algo así, no es solo X o Z persona que dice algo así, sino que representa intereses que vienen detrás, tanto económicos como políticos, ¿no? Yo para decir con este no me siento, es que alguien de atrás también me está impulsando a decir eso. Y yo he pactado con ellos para decir aquello. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que ampliar un poquito y decir, ok, no se puede hacer la ley del diálogo 2000, un pacto, una concertación en este momento, primero porque hay muchos intereses en juego y hay muchos proyectos de país en juego. Las de las organizaciones y movimientos sociales tienen un proyecto de país. La Confederación de Empresarios Privados tiene otro proyecto. Las regiones con sus comités cívicos, Cochabamba y Santa Cruz, tienen otro proyecto de país. Con más razón tiene que haber un encuentro, ¿no? La Paz está tejiendo su proyecto de país de a poquito, porque también ha sufrido una crisis institucional por su gobernación y por su alcaldía. Y ahí tú dices, ok, si nos sentamos, no solo van a haber intereses políticos de por medio, sino visiones de país que ni siquiera son posibles de reconciliar. Porque unos van a querer volver al Estado neoliberal, otros van a querer refundar la plurinacionalidad, otros van a ir hacia un Estado híbrido, otros van a decir, no, veamos qué ventajas sacamos económicas para la región, que no sea 50-50, que sea 70-30, por las regalías y el IDH. Y ahí tú dices, bueno, y ahí coincido contigo, Jorge, hay que tener mínimo de claridad en 4 o 5 cosas que no se van a tocar ni mover: educación, desarrollo productivo, generación de empleo, seguridad. Gobierne quien gobierne. Y salud. Gobierne quien gobierne. Pero ¿cuál ha sido el problema? No hay que olvidar que una ministra de Educación renuncia por un problema sobre la aplicación de la ley y el intento de reformular esa ley desde dentro sin necesidad de reformular la Constitución. Magisterio, rural, urbano, se ha movilizado para no tocar la ley. La última ministra García. Claro. Ese es uno de los factores de la renuncia, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo estamos, de nuevo, pensando la educación. Ya la ley Avelino respondía a un contexto histórico, pero la educación es de los factores que más rápido se transforma en un país, ya sea por la inteligencia artificial, ya sea por la migración, ya sea por los contenidos en las plataformas, y el déficit de atención y comprensión de lectura. Por eso también ese tipo de profesional hay que formarlo para que sea productivo en un momento, por eso está este modelo de desarrollo integral. Entonces tú dices, bien, si vamos a reformar la ley de educación que teníamos, vamos a reformar a partir de eliminar el bilingüismo, o vamos a reformarla para generar nuevos profesionales con nuevas destrezas, porque eso ya puede durar hasta el 2050. Y paradójicamente muy poco se habla sobre educación, ¿no? Sí. De hecho, te propongo, Cristian, en algún momento sentémonos a hablar. Me encantaría, ¿sí? Porque yo he trabajado largo sobre eso, porque yo sí creo que la educación es como determinante, ¿no? Y tú, mejor que nadie, lo debes saber. En el caso argentino, la educación ha sido fundamental para generar 3, 4 generaciones de producción, de innovación, de ciencia y tecnología, y hacer un motor de desarrollo. Y justo hoy en día, argentinos... En el Río de la Plata, yo diría, no tanto en Argentina, no solamente en Argentina. Claro. Uruguay también. Pero hoy, por ejemplo, Argentinos por la Educación está peleando para hacer algo que se pensaba increíble de volver a plantearlo en Argentina: alfabetizar de nuevo en la Argentina. Cosa que ya lo había superado hace muchísimo tiempo, hoy se vuelve a plantear. Sí. Me van a odiar. Usted, los que nos están viendo me van a odiar porque tengo que hacer una pausa, pero ya tenemos un nuevo amigo, queremos que vuelvas. Gracias. Y que vuelvas, Cristian. Mil gracias, muy interesante. les agradezco, Jorge. Te sumas a este abanico de voces acá en esta guarida, y todo esto que estás diciendo lo podemos plantear como un tema, la educación. Hablamos de política, hablamos de producción, hablamos de minería, y poco estamos hablando de educación. Muy poco. Y nos vas a ayudar, Cristian. Me encantaría. Muchas gracias. A la orden con todo. Perfecto. Muchas gracias. Los apuro, usted me va a odiar, pero va a ver que vale la pena, porque enseguida se suma otra voz, Víctor Hugo Romero, para hablar de
la voz de los medios, lo que los medios, los periodistas decimos o no decimos, que creo que es también un tema urgente. Vamos a la pausita y volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de ProDem. Todos a ganar 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Vamos a este segundo tiempo, Bonnie and Clyde, porque estamos con un amigo que es cómplice, Víctor Hugo Romero, el culpable de todas las imágenes que usted ve al inicio. Es él, es el arte y la mirada crítica de Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. Hoy no para hablar de esta producción artística, sino para hablar de medios. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente en tu guarida. Hola, muy buenos días a ustedes, Jorge, Claudia y a toda tu audiencia. Víctor Hugo, hoy queremos hablar de los medios de comunicación, pero me gustaría, a propósito de lo que se dice y no se dice, no he tenido mucha información sobre el caso de la detención de Vilma Alanoca. ¿Nos puedes decir un poco qué sabes tú, en qué anda? Nosotros queríamos tocar este tema más detalladamente, pero ya ves cómo es el tiempo. Vilma Alanoca, ex concejal de El Alto, y fue también tenía que ser candidata a la vicepresidencia junto a Evo Morales, conocida evista. De pronto ha sido detenida en la Plaza Murillo, fue a dar a la FELC, no le han dado luz verde a su acción de libertad, ¿verdad? Creo que esa es la figura, ¿no? Acción de libertad. ¿Y tienes algún dato? Me gustaría que nos ayudes con este caso. Sí, en realidad se estaba llevando ayer miércoles la acción de libertad, preciso momento en el que también se informó sobre la imputación de parte de la Fiscalía. Entonces esto congela la acción de libertad. Ya no se puede llevar adelante debido a que hay otra medida con mayor rango. Entonces se tiene que subsanar primero este escenario y luego ya se verá alguna otra acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la imputación el Ministerio Público ha señalado de que se le está imputando por el delito de instigación a delinquir. A la vez ha pedido entre sus medidas que Vilma tenga libertad irrestricta, que se presente cada 15 días a la Fiscalía a firmar un libro, y le están prohibiendo el ingreso a Plaza Murillo o a otros lugares. En todo caso, en este sentido, la Fiscalía no ha podido comprobar el otro delito que se anunciaba como financiamiento al terrorismo, etcétera, etcétera. Ella ha sido detenida al momento en el que estaba emitiendo declaraciones en Plaza Murillo porque se encontraba de paso,
y esa, a criterio de una policía, estaba vulnerando el estado de excepción y según la primera denuncia que se conoce es que estaba promoviendo, incentivando el bloqueo y promoviendo movilizaciones. Entonces, con la parte jurídica se han recabado los videos porque afortunadamente todo ha sido grabado porque él estaba dando una conferencia de prensa y tenemos las declaraciones que ha realizado los medios y en ningún momento ella realiza lo que incitación alguna al bloqueo, más bien informa por qué estaban pasando, se dirigía a unas mujeres a denunciar a un mal dirigente del Alto que la acusaba de terrorismo, etcétera, etcétera, y también estaba realizando algo de análisis político de la coyuntura. Sí, ella no estaba haciendo nada malo. Sí. Y luego la detienen y la conducen a la FELC y desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde que recién se le informa que estaba detenida por estos dos delitos supuestos. Sí, Alanoca sostiene que lo que se ha privado es su derecho a la libre expresión. Yo quiero recordar rápidamente que ella ha estado en el centro de la tormenta política y mediática, por eso hablo de ella hoy que estamos hablando de los medios de comunicación, cuando fue ministra, solo para hablar de su historia última, ministra de Culturas con Evo Morales, y hubo todo el conflicto del 2019, ella fue muy perseguida, tanto así que fue una de las autoridades asiladas en la Embajada de México, donde fue la única mujer, luego también en el centro del debate, en esta tensión siempre con la exalcaldesa Eva Copa, después también en el centro cuando tenía que ser candidata a la vicepresidencia con Evo Morales. Es una evista conocida, es una política conocida. Mi pregunta es si los medios no le ponen demasiado condimento cada vez que se trata de un personaje como Vilma Alanoca, ligada claramente al evismo, que es mala palabra en muchos medios, ¿no? Y yo creo que a veces los medios contaminamos mucho el tema, ¿no? Se nos va la mano también. Me parece que este es un caso, digo yo, no sé qué piensan ustedes, Jorge, Víctor Hugo. Bueno, lo que pasa es que es un tratamiento genérico, ¿no? En el caso de Vilma, se suscita el hecho, pero ¿qué refleja? Que no hay en el periodismo en general ya no existe el pensamiento crítico. Ya no es parte fundamental de la formación periodística, el cuestionar, el ver. Simplemente se han convertido en testigos e informadores con suerte. Entonces, por ejemplo, sale un viceministro de gobierno y señala de que Vilma está involucrada, que hay mucho que da a entender de que está involucrada en actos más complicados de los que se denuncia, etcétera, etcétera. Pero ningún periodista le pregunta a este actor político qué pruebas tiene, qué detalles, sobre qué basa su afirmación. Entonces, ¿qué ocurre? No lo digo lo cito todo esto como ejemplo. Entonces, este tipo de periodismo genérico, que no va al detalle, poco acucioso, que no es crítico, se ha instaurado ya en un elemento crítico. Entonces, esto nos está provocando de que la información ya sea incompleta, pero también va de la mano con otro proceso que yo le califico como la fragmentación de la noticia. La noticia está fragmentada ya intencionalmente, porque nos llega un primer enfoque, una primera fuente, luego otra, etcétera, etcétera, y nunca tenemos la información completa y esto facilita la manipulación. Entonces ya esta fragmentación está provocando de que no vayamos al detalle, de que se haya eliminado la parte y contraparte, de que tengamos noticias genéricas, que no se haga un proceso comparativo de la noticia, el antes y después, que no se citen los antecedentes de los hechos, que no se trabajen los datos. Ya si tú ves un noticiero ya no se manejan datos, y todo está en base al dice, ¿no? Yo puedo afirmar aquí que
Jorge dice que es madridista. Y sobre ese dice hemos sacado ya una noticia. Y con suerte encontraremos luego la versión de Jorge diciendo que es barcelonista. Entonces, en ese sentido, este trabajo ya se ha perdido. Entonces, será falta de formación, de rigurosidad, pero yo creo que también es falta de incentivar el pensamiento crítico. Y si algo nos vamos a los espacios de conflicto, a las épocas de conflicto, los medios hegemónicos se han convertido en actores políticos, ¿no? Son uno más. Como me decía un viejo amigo, me dice, se dicta el estado de excepción, y periodistas, militares y campesinos fueron a la carretera a matar campesinos, periodistas, militares y policías fueron a matar campesinos y terminaron levantando piedras, dice, ¿no? Pero si tú analizas toda la cobertura que se realizaba, salen los tanques, avanzan los policías, se reúnen. Entonces, ¿qué iba a pasar? Se iba a transmitir una... Qué pena que se cortó, ¿no? Sí, ya vuelve. Íbamos a transmitir en directo un escenario catastrófico. Teníamos que aplaudir a criterio de los medios una represión. ¿Ya esto en qué deriva? En la naturalización de los medios, desde los medios, de la violencia política. Y eso a mí me preocupa mucho porque ya lo cuestionamos. Mañana puede, de un lado u otro, puede haber un exceso. ¿Y cómo es, en qué escenario está la condena? La violencia es censurable, venga de donde venga, pero ¿qué pasa con los medios que naturalizan esta violencia? Y evidentemente, yo me acuerdo mucho tiempo atrás, si un actor político utilizaba un adjetivo descalificativo contra otro actor, contra un grupo social, si ese adjetivo era racista o discriminador, el medio tenía la libertad de censurar ese término. Es más, no los reproducía. Pero hoy aprovechamos para que a partir de ese insulto, de ese acto, el medio amplifique mucho más la agresión, lo vuelve a difundir. Es lo que ocurre con los casos de violencia doméstica, donde una y otra vez siguen añadiendo la foto de la víctima al lado del agresor, y no, pues la sigue victimizando, ¿no? Mediáticamente no hemos aprendido, y periodísticamente hemos caído más atrás, y bueno, pues tenemos que entender de que los medios son una fuente de trabajo en el cual el propietario impone su ideología, ¿no? Los periodistas son trabajadores, ya no hay el trabajador de la prensa, porque en los hechos yo pensaba que si ese periodista le cuestiona al ministro, le cuestiona, ¿estará en riesgo su trabajo? ¿O es que ya sigue uno? Es así ahora el nuevo periodismo, fragmentado e inconcluso. El tema, yo quería agregar, hay nuevas formas de hacer periodismo y hay nuevos escenarios para el periodismo. Hasta no hace mucho tiempo atrás, no sé calcularlo, pero pongamos a decir 15, 20 años, la grieta que empezó a darse políticamente, por lo menos en toda América Latina, existía políticamente. Ahora hay una grieta periodística. Están el periodismo que informa desde un lado y el periodismo que informa desde el otro lado. Ese es un nuevo escenario. Y el otro escenario es la fragilidad de los medios. Hablar de los grandes medios hegemónicos me parece demasiado pomposo. Ya no hay grandes medios hegemónicos. Hay una precariedad tremenda en los medios. Hay grandes nombres entre la gente dice, uy, este medio, no voy a nombrar ninguno, y cree que detrás hay toda una organización periodística que no la hay. Hay 4 personas que están tipeando ahí como pueden, con sueldos bajísimos, contratados, no por nómina, personas que no pueden salir de ahí porque están las 8 o 9 o 10 horas que trabajan durante el día en ese lugar, en esa silla, y no pueden salir a hacer un periodismo a la calle como se hacía antes. Entonces, ese es el periodismo que tenemos hoy y es realmente muy débil. La gente se informa prácticamente más que por los medios, por las redes sociales, por TikTok, por todas esas
plataformas. Entonces, ese es otro fenómeno que hay que tener en cuenta. Decir cómo nadie fue a constatar lo que pasaba con Vilma Lanoca, cómo nadie fue a hablar con el juez, cómo nadie fue a hablar con el fiscal, cómo nadie vio eso, me parece casi fantasioso, de ciencia ficción. No existe eso. Sí, el problema está en eso, ¿no? Que hemos perdido la rigurosidad. Entonces, cuando yo me refiero a los medios hegemónicos, también no los señalo como una... podríamos decir que son los que más audiencia tienen, digamos. Ahí sí. Pero también en contrapeso están los antihegemónicos, que menor audiencia tienen, pero que son medios pequeñitos que por lo menos mantienen algo y te pueden alimentar con otro punto de vista. Pero esa rigurosidad del oficio del ser periodista se ha perdido. Entonces, a título de que ha imperado el periodismo, o se está dominando el tipo de periodismo opinativo, se están editorializando todas las informaciones y no se está estableciendo una simple razón, parte y contraparte. Yo tenía un profesor que decía que la noticia, para evaluar la calidad de un titular, tiene que te das cuenta, cuando una noticia es mala, te das cuenta cuando el titular tiene demasiadas palabras. Otro profesor me decía que te das cuenta que una noticia ha sido bien trabajada cuando tiene una pluralidad de fuentes. Pero en estos casos abrimos una noticia y solo tiene una fuente, ¿no? Y se justifica con el concepto de noticia en desarrollo. Entonces, y en tiempos de conflicto esto es un atentado a la información porque no está completa, está dispersa, y ahora con las nuevas tecnologías también entra esta necesidad por buscar el like y te van trampeando, ¿no? Yo le digo el periodismo trampa porque te ponen en el Face o en alguna plataforma, murió importante músico quemado en su casa. Esa es la información y haz clic en el enlace del primer comentario. Entonces, cuando uno hace clic, resulta que es una noticia trabajada sensacionalistamente, que no tiene mucha trascendencia, pero ya te están manipulando, te están mintiendo, te están utilizando para hacer el like. Sí. Y nosotros en Bolivia estamos cayendo en eso, porque también tenemos que ser ciertos, estamos viviendo una generación periodística poco exigente con el oficio. Se ha perdido el amor al oficio, la búsqueda de la verdad. Es cierto que el periodista toda su vida ha sido mal pagado, abusado, explotado, trabaja además. ¿Verdad? Por eso es el oficio, por eso lo amamos al periodismo, y lo amamos. Por eso trabajamos así. Y vamos a hacer próximamente otras mesas, la dictadura del tiempo. Gracias, Víctor Hugo, por este tiempo. Tenemos que cumplir con otro bloque más, así que... Y nosotros acá tenemos una policía del tiempo. Sí, yo soy la policía del tiempo. Víctor Hugo, muchas gracias. Que vos no la conocías, Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo. Te mandamos un abrazo y nos vemos prontito. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Muy bien, muy bien. La Policía del Tiempo dice que nos vamos a una pausa porque enseguida hay que hablar del Mundial y de un consejo económico para usted. Ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo Continúas viendo. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Días super envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Días super envidiables. Bueno, hoy hay un nuevo héroe nacional, se llama Maseko, Maseko con K. ¿Quién es? Es el autor del gol de Sudáfrica ayer frente a Corea del Sur. Esto ha despertado un entusiasmo nacional en Sudáfrica, el país de Mandela. Si Mandela pudiera revivir y lo veía el gol, hubiera gritado también mucho.
La gente se levantó a las 4 o 5 de la mañana y salió a las calles así, en bata de dormir, en pantuflas, todo con cacerolas a hacerse oír. ¿Por qué? Porque había una alegría extraordinaria. En su cuarto mundial, su cuarta participación, Sudáfrica por primera vez clasificó a una segunda fase y va a jugar contra Canadá en 16avos de final. El león africano rugió como nunca. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tanta euforia? ¿Por qué? Porque Sudáfrica había perdido jugando muy mal en el primer partido, el partido inaugural, se acordarán, contra México. Cayó 2-0, no pateó ni siquiera un tiro al arco y recibió 2 expulsiones, 2 expulsados. Todo el mundo dijo, bueno, el primer eliminado va a ser Sudáfrica, es un desastre, es horrible. Pero ¿qué pasó? En el segundo partido también estaba jugando muy mal, perdía hasta que cerca del final hizo un gol de penal, empató y eso le dio vida. Y ayer le ganó al que era prácticamente el favorito del grupo, Corea del Sur, que Corea del Sur en los mundiales es importante. Bien, Sudáfrica es la gran alegría del mundial desde este momento y es nuestro momento súper envidiable de hoy. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de PRODEM. Todos a ganar, 7, 9 y 10%, días súper envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Aquí estamos, en esta guarida que es guarida de PRODEM también, y Vanessa Sandoval, que también tiene su guarida, que es este rinconcito. Gracias por estar acá, Vane. ¿Todo bien? Gracias, querida Claudia. Pero deportiva hoy, Sí, mundialera. Mundialera todavía, correteando ahí, haciendo mi momento fit en las mañanas. Y el momento súper envidiable. El momento súper envidiable, de hecho es muy, muy lindo. Se está transmitiendo en redes, muchos aprendemos un montón con vos, Jorge, bueno. y con toda la data histórica que nos das y también de cómo se va desempeñando el mundial. Así que a mucha gente le ha gustado, hemos tenido gran respuesta y nosotros mismos estamos encantados con ello. ¿Y cuál es tu momento súper envidiable del mundial? Recordalo. No, Bociña, yo lo amé. Bociña. Sí, yo también. Lo amé, Ahí- y esperando el partido de mañana, sí. Sí, te sigo, yo también. ¿Y ustedes Fue por qué no como vieron si- a Rom, el arquero de, ¿cuál era? No de Costa de Marfil, de Curazao? Curazao, que también lo ha hecho súper bien, Fue ¿no? una cosa Capísimo. monstruosa. Tanto es así que achicó a Bociña, con eso les digo todo. Sí, lo ha Atajó hecho el súper bien. viento. Súper bien, pero Bociña creo que se ha ganado el corazón y Claro. expectantes a mañana, ¿no? Que Aparte ese grupo siempre- está on fire. Claro, Sí. Bociña es el primero, ¿viste? Como el Bueno, primer amor. Yo como con Maradona, que es el dios de los dioses, tengo mi dios de los arqueros. ¿Quién es? El Dibu. El Dibu. Ah, ese claro, Dibu es un el personaje Dibu es también. un dios también. Bueno, 7, 10 y 9 son las cifras que repetimos cotidianamente porque no hay que distraerse con el mundial, hay que abrir un PDF. No, hay que aprovechar las fechas del mundial. Sí. Del 11 de junio al 19 de julio. Sí. Así es, y ustedes ya se lo saben súper bien. Estamos yendo con tasas realmente de acuerdo a los días súper envidiables y como bien lo hemos visto también en un momento contigo, estos números también tienen una razón, ¿no? El 7, el 9 y el 10%. ¿Cuál es? Las poleras, hay pues de los grandes jugadores que hemos visto en el espacio contigo, ¿no? Genial. Sí, así que estamos pues ahí invitándolos a que pasen por cualquiera de nuestras agencias, a que puedan abrir su depósito a plazo fijo con estas tasas que son súper envidiables, 7, 9 y 10%, son tasas que realmente hacen crecer tu platita, hacen crecer tus ahorros y es un tiempo limitado hasta el 19 de julio. El Ahora que 10 es un récord, ¿ah? En la banca. Es Me un parece récord, es una pero gran además tasa. es una idea fantástica. ¿Cómo asociarte al mundial? Un banco, ¿cómo asociarse al mundial? Aprovechando los días del mundial, el segmento ese, para lanzar una promoción fantástica como es esta, ¿no? Es una gran promoción y bueno, nos respalda también muchos años en el mercado, así que le hemos querido ofrecer también a la gente días súper envidiables en esta fiesta futbolera que es para todos, ¿no? Ahora, ya arrancó el mundial, ya estamos como a la mitad, dice Jorge, del mundial.
Sí, ya se han disputado prácticamente la mitad de los partidos. Bueno, ¿y cómo andan los partidos con los clientes? ¿Hay respuesta? ¿Cómo se siente? Estamos teniendo gran respuesta, Qué así bueno. que igual de igual manera aquí recuperándonos de los días de bloqueo. Sí. Así que les invitamos a que se apersonen por cualquiera de nuestras agencias a realizar su apertura, y si son más tecnológicos, pues también esta oferta está válida a través de nuestra banca por internet. Excelente, excelente. Hay también la posibilidad de hacer trabajar la platita a más largo plazo, ¿no? Que es el 10. Yo creo que las personas que tienen la capacidad de ahorrar la tienen que aprovechar. De lo contrario, un 7 funciona, ¿no? Funciona para sacarle el jugo a esa plata, ¿no? En este tiempo post bloqueo. Funciona muy bien, son 180 días, 181 días, así que anímense, pasen por cualquiera de nuestras agencias, ahí estamos para indicarles y asesorarles en cuanto a cuál es el plazo que más les conviene, cuál es el plazo que quieran elegir para realizar esta apertura. Excelente. ¿Les está yendo bien en redes ahora que hablaban de los TikTok que estamos haciendo con Jorge? ¿Funciona en general? ¿Tienen un público en redes? Sí, tenemos un público ahí futbolero, que también otro público que está aprendiendo, como ha sido mi caso, hemos aprendido mucho ahí con Jorge, entonces se suma mucho también a esta fiesta mundialera la gente que está siguiéndonos en redes y siguiendo a Jorge también con nosotros. ¿Cómo hacen para ver los partidos? ¿Salen del banco a qué hora? Los ven en el banco, qué lío. También en el banco, al salir ahí. Total, el jefe no se da cuenta, están así. Mira. Si no les castiga pidiendo reportes, ahí con un ojito están viendo el partido del celular ahí hacia abajo. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Sí. Es una fiesta que forma parte de nuestros derechos. Derecho humano, vivir la fiesta del fútbol, ¿no? Sí, lo El estamos. fútbol es tremendo. Lo que pasó esta madrugada en Sudáfrica, que la gente salía como estaba en la casa, estaba en la cama mirando el partido, cuando terminó el partido se volvieron locos todos y salieron a la calle, ¿no? Claro. Sí, México también, emocionados, México llorando, ¿no? México extraordinario. Sí. México lindo y querido. Invictos, Sí, ¿no? aparte de México lo veo bien, lo veo tranquilo. La primera vez que México no es campeón mundial antes de jugar. Fueron tranquilitos, calladitos y mirá cómo va, bárbaro. Sí. ¿Cuál es tu selección? Te pregunté cuál es tu selección favorita en este mundial. ¿A quién le No vas? me has preguntado, pero en esta, la verdad me gusta mucho la actitud de Noruega, tanto de su, o su sea, hinchada. tú también sí, estás yo así. también me uno, sí. Muy bien. Qué increíble, mucho corazón le han metido, ¿no? Y Haaland, ¿te gusta Claro. Haaland? Haaland, me encanta, sí. Búsquenlo porque lo vi esta mañana, lamentablemente no, ¿cómo se llama? No lo conservé. Y después se te va, ¿viste? Vos sabés que en un geriátrico de Noruega, está el país enloquecido con eso de remar, en un geriátrico de Noruega, unas 9 viejitas que estaban juntas, estaban en una silla y todas haciendo así. Ay, qué bella. Qué Me locura. mató eso, hermoso. Ahorita creo que dijiste Venezuela, o escuché, y si escuché algo me dice que no nos tenemos que olvidar de mandar un abrazo solidario a nuestro hermano país Venezuela, que está viviendo un momento muy doloroso y a él algo había que decir, no podemos terminar el programa, ¿no? Sin hablar de seguro. Venezuela. Unas imágenes terribles. Muy fuerte todo lo que ha pasado. Bueno, nuestro corazón también está ahí con ellos. Sí. Son nuestros hermanos ahí venezolanos. Esperamos que pronto puedan superar este momento tan complejo, ¿no? Sí, y que haya solidaridad, ¿no? Solidaridad en Venezuela. Qué difícil, ¿ah? A veces un país pasa por momentos difíciles en la economía, en la política, y luego se suma esto, ¿no? Que la naturaleza te castiga Claro, también. un terremoto doble con 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, que es bastante alto. Sí, y caray, todavía no se sabe exactamente cuántos heridos, cuántas personas han perdido la vida. Esta es una noticia en evolución, ¿no? Creo que pesa la solidaridad de los pueblos hermanos. Bolivia es un pueblo hermano. Sí, hay que decir que fue a unos 40 kilómetros de Caracas, el epicentro del terremoto. Cifras oficiales, 174 muertos. Por ahora. El momento. Otros hablan de 10.000 o mucho más. Eso ya sería catastrófico. Dios Ojalá mío. que no. Sí. Ojalá que no, pero tembló todo, ¿eh? Tembló todo, también que el aeropuerto estaba destrozado. Sí, vi las imágenes Muy del triste. aeropuerto. Sí. Bueno, Delcy Rodríguez ha dado el balance, han declarado un estado de emergencia, se ha hecho un llamado a médicos, enfermeras, dirigirse a los hospitales y clínicas.
y debido a graves daños, el aeropuerto, como dice Vanessa, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía estará cerrado. Hasta ahora se han registrado 20 réplicas. Rodríguez activa el Estado Mayor y designa al MG Subarán al frente. Caracas reporta derrumbe en distintas parroquias, así como Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y La Guaira. Comillas, hemos desconectado el servicio de gas doméstico, obvio, en las zonas afectadas. Se suspenden las clases en el país, también los servicios de metro y ferrocarril. Son algunas de las informaciones que nos han llegado. Así que nuestro abrazo solidario y estamos pendientes de lo que vaya a suceder en Venezuela. Uf, vos sabés que hay mucha gente de Venezuela, periodistas y de todo tipo, gente que fue al Mundial. Estaban desesperados. Imagínate. Lo sé porque un fotógrafo extraordinario, amigo mío, que siempre te lo nombro, Miguelito, que está en el Mundial, estuvo anoche en el partido, y estando en el partido fue cuando se produjo el terremoto, estando en el partido de México, ¿no? Realmente es para mandar un abrazo enorme a Venezuela y que todos los países tienen que contribuir, me parece, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. Bueno, con esto nos vamos y demos, Vanessa, para irnos, algún número, página para la gente que se haya animado ahora con nosotros, que se haya animado para que haga su DPF, sea con la camiseta del 7%, del 9% o del 10%. Claro que sí, por favor comuníquense con nosotros a la línea gratuita 810-9797, estamos ahí para atenderles ante cualquier duda que tengan, o también pueden ingresar a la www.prodem.bo, que es ahí nuestra página del banco institucional, donde también van a encontrar información referida al DPF, así como también sacar ahí algunos numeritos con su DPF. Y aparte, perfecto, si no pueden ir hasta el banco, pueden hacer el DPF vía online, digital. Sí. Online, sí, y si amistoso, necesitan una asistencia, con ese mismo número lo pueden guiar para ver cómo se hace. Perfecto. Ahí estamos para ayudarles, claro que sí. Gracias, Vanessa, por estar con nosotros, por compartir esta campaña y por compartir el programa, porque con Vanessa vemos varios temas, ¿no? Desde fútbol, periodismo, hacemos de todo. Gracias, Vanessa, en cualquier momento. Sí, cuídate, te pasé el nido a ti. Cuídate, yo hago mi programa, mi guarida. Es como decía Leopoldo Luque, que era técnico, un gran jugador argentino, decía, el que deja la camiseta, sí, después yo no me muevo de acá. Anda, Vanessa. Yo tampoco, yo me quedo aquí en mi silla. Seguridad, seguridad, por favor. Vanessa es la nueva estrella de la televisión. Vámonos, nos vemos mañana. Gracias por habernos acompañado. Primer plato, Radio Cutipa. Chicana, Achumani, Chasquipampa, ahora Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani.